noches. Y el debate entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou ya pasó. Y esta noche van a estar en los estudios de Televisión Nacional, como lo veían en la promoción, Eduardo Botinelli y Gerardo Caetano, para analizar lo que fue el debate, pero también las repercusiones posteriores. Bienvenidos a Plan País. Buenas noches, Eugenia, ¿cómo andás? Buenas noches, Ana María. Al estilo partido de fútbol, ¿quién ganó, quién perdió? Salieron empatados, 0-0, pelota al medio. Bueno, ya lo van a estar analizando Gerardo y Eduardo, pero evidentemente las repercusiones posteriores uno ha escuchado mucho y hubo en el debate distintos momentos, ¿verdad? Exactamente. También hay que pensar que siempre los electores van a dar por ganador al candidato de su preferencia. Y que un candidato sea buen o mal orador no lo hace buen o mal presidente. Pero el debate es una instancia que aporta a la democracia. Se dice que este es el primer debate en 25 años, recordando el año 94, en el cual Tabaré Vázquez y Sanguinetti debatieron. Fue un debate mucho más desestructurado que este. Hubo más debates ese año. También estuvo Sanguinetti con Ramírez, que era el candidato del Partido Nacional, pero fue mucho menos recordado. O, si vamos un poco más atrás y mucho más desestructurado que este, fue el del año 80, cuando el plebiscito que proponía la dictadura, que era una mesa redonda completamente informal. Este fue un formato donde no había mucha chance de salirse de lo que estaba estipulado, que eran grandes temas, ¿verdad? Sí, es como decíamos, es una herramienta a perfeccionar, pero bienvenido que se haya roto el hielo y que esta sea una primera vez. Recordemos que seguramente va a haber segunda vuelta y ya el debate será obligatorio. Después veremos con qué formato. Vamos a ver algunos segmentos y los más importantes de lo que fue el debate de anoche. El Frente Amplio incumplió promesas y por ende no es creíble. Vale recordar la campaña electoral del 2014. El doctor Vázquez, el contador Astori, diciendo que no iban a haber impuestos. Sucedió todo lo contrario. Tampoco es creíble en las proyecciones que hicieron. Yo tengo aquí los números del presupuesto del 2015. Claramente los niveles de crecimiento, los niveles de inflación, claramente los niveles de deuda bruta no se adecúan a los planteos. Y no es creíble porque los mismos asesores de Daniel Martínez son los que están hoy aquí en el gobierno. A mí me gustaría también saber cuáles son verdaderamente las propuestas en concreto, de dónde está delineado la propuesta de gobierno. Nosotros hemos visto una ley de emergencia que nos preocupa, más de 300 artículos, muchos de ellos muy discutibles, que hay que discutir en 90 días. Se habla de devaluar, cuando devaluar sabemos que beneficia a los exportadores, pero no beneficia a los que trabajan para la producción nacional y termina reflejándose en inflación que pagamos todos los uruguayos. Se habla de recortar 900 millones de dólares del presupuesto nacional, que no vemos otra salida que eso implique, menos servicios para la ciudadanía. Vamos a hacer un números. Entre ANCAP, que el que preparó la fiesta de ANCAP fue Daniel Martínez, porque cuando uno ve las medidas que toma durante su presidencia, allí está la génesis de lo que después se pudo hacer en la presidencia de Sendic. Más Pluna, más la regasificadora, allí en ese despilfarro se va lo que los uruguayos pagan de IRPF al año. No estamos de acuerdo en decir que en Uruguay ha habido despilfarro y no aprovechamiento de buenos momentos económicos. Porque cuando hablamos de que la pobreza bajó de un 40 a un 9%, preguntamos, ¿es acaso eso despilfarro? Cuando vemos que en el periodo de los 15 años se crearon 300.000 puestos de trabajo en base a generación de actividad económica genuina, diversificación de lo que es el comercio exterior del Uruguay, cuando se han perdido, es verdad, 50.000 puestos de trabajo, pero se han generado 300, y en el horizonte tenemos la creación de nuevos 15.000 puestos de trabajo, preguntamos, ¿eso es despilfarro? Y por aquí comenzamos. Buenas noches, Gerardo Caetano. Buenas noches, Eduardo Botinelli. Bienvenidos a ambos. Un primer comentario general
bueno, el debate y ya a esta altura las repercusiones también del debate, porque han pasado 24 horas. Bueno, en primer lugar, hubo una sobreexpectativa, hubo una suerte de cierto provincianismo en decir, bueno, se rompe una historia, 25 años. La palabra histórico usado muchas veces. Sí, demasiadas veces. Pero también esta idea de, bueno, ¿y quién gana o quién pierde? Y no hubo ni ganadores ni perdedores. Tal vez el que perdió fue el que no estuvo, al que no dejaron que estuviera y que difícilmente pueda estar en debate. Porque de alguna manera esta instancia, la calle Pou Martínez, acordada por ellos, bueno, consolida la idea de que entre ellos dos está el presidente. De ahí que tal vez ninguno de ellos ganó o perdió, no cometieron errores, fue bastante previsible, muy asociado a los libretos, muy libretado, pero de alguna manera lo que acordaron, que era dejar afuera y que consolidar la idea de uno contra otro, yo creo que eso sí se consolidó. Eduardo, ¿tu impresión? Sí, creo que eso, que no hay un ganador, pero no perdieron. El formato elegido, negociado y acordado mostraba también eso, que era poco probable, salvo errores garrafales, que uno perdiera, ¿no? Fue, digamos, un partido planteado a la defensiva en términos futbolísticos. Creo que coincido con lo que decía Gerardo, que el perdedor es el que no participa. Es decir, claramente lo que quedó posicionado ahora es el candidato oficialista y el candidato de la oposición, digamos, y el líder de la oposición contra el candidato oficialista. Quedan armada la foto y que materializan esa idea de que van a ser los que compitan y debatan, además, nuevamente en noviembre. Creo que coincido en esa sobreexpectativa también. Era como se generó a lo largo de las semanas que se fue armando esto, una idea de algo que era trascendental, incluso trascendente para la decisión del voto. Y en realidad los que más vieron el debate completo y prestando atención son personas que ya están decididas o trabajamos haciendo esto, es decir, analizándolo, ¿no? Es decir, ¿no? Porque el resto, la gente, cuanto menos interés en la política tiene, es la que tiene mayor debilidad en el voto, menor pertenencia partidaria, menor nivel educativo, y tiende a evitar exposiciones a este tipo de instancias. Por lo tanto, en realidad creo que lo histórico pasa más por una cuestión de un instrumento más dentro del ejercicio democrático y poco más que eso, digamos, ¿no? Bueno, la calle se concentró en las críticas, en señalar que el Frente Amplio no era creíble, que incumplió promesas electorales. A la vez, Martínez intentó mostrarlo a su competidor, mostrarlo como poco capacitado para ser presidente. Menciona la palabra soberbia, pero no se lo dice directamente. A la vez habla de hechos, pero no palabras. Sí, dicen, y es cierto, que los partidos son momentos. Estas instancias también son momentos. La calle arrancó como para atacar, para criticar, para marcar la iniciativa, para ganar en la tenencia. Y luego se quedó, incluso remató muy mal, muy mal. El último minuto, el llamado minuto de oro, que además la suerte le había dado a él ese remate. La verdad que ninguno de los dos lo usó demasiado bien, pero él, que tenía la palabra final, no lo usó prácticamente. Yo creo que era previsible estos libretos. Pero ahí hay que jugar equilibrios, porque la calle asumió la crítica, tomó la iniciativa de criticarlo, de cuestionar la credibilidad, de asociar a Martínez con el gobierno. Pero quedó rengo en la propuesta.
Y Martínez, asociado a un libreto, hincha defensor, asociado a un sistema, es como que se aferró a defender la propuesta y a plantear esta idea de inexperiencia, Y en verdad yo coincido con Eduardo, estamos como en el debate, con demasiadas coincidencias, pero efectivamente era convencer a los convencidos. Ayer se volvieron a convencer los más convencidos. Y los que van a definir, que son seguramente los no creyentes, como decía César Aguiar, que son aquellos que le dedican menos tiempo a la política, los menos interesados, los que ayer seguramente vieron a River y Boca, o hicieron otro tipo de cosas. Bueno, esos que son los que van a definir, no creo que hayan visto el debate. Por eso yo creo que ayer la principal definición es ese uno contra otro. Es el candidato oficialista contra el candidato de la oposición. Y particularmente Talvi, en esa tercería, el Partido Colorado, queda un poco desenfocado. Recordemos que el debate empezó por economía, siguió por seguridad, luego desarrollo humano y por último futuro. Y en el caso de la economía, que fue el primer bloque que le tocó comenzar a Daniel Martínez, ahí es cuando la calle, según las distintas visiones, arremetió con fuerza y criticó. Y es como de pronto un poco extraño, entre comillas extraño quizás, que se esperaba que la fortaleza podría estar por defender la política económica por parte del candidato del Frente Amplio. Sí, de hecho, a ver, él buscó las anclas sobre todo comparando 2004 ahora, ¿no? Los 15 años de gobierno, obviamente, fue muy parecido al recurso que usó Vázquez el 1 de marzo. Claro. Es decir, buscar la fecha, evitar hablar del último quinquenio, ¿no? Él no se nombró nunca, salvo alguna referencia cuando habló de la pérdida de puestos de trabajo, pero remarcando que se generaron 300.000, es decir, se perdieron 50.000, pero se generaron 300.000 en el periodo. Es decir, todo el tiempo la referencia a los 15 años, habló del empleo, habló del crecimiento económico, habló de la redistribución, es decir, nombró igual varios aspectos. No es el fuerte tampoco en el manejo que tiene Daniel Martínez de temas económicos, tampoco en seguridad. El que previsiblemente podía haber manejado mejor era el del futuro, que además él reafirmó su posición como ingeniero, como haber participado en áreas de innovación en empresas públicas y privadas, pero en el segundo bloque, en el de la seguridad, Daniel Martínez tiene una buena jugada, que es la del nombramiento de Leal, más allá de la figura de Leal, que en sí misma ha tenido una buena receptividad, porque por lo menos muestra en la opinión pública algún giro o algo distinto del Ministerio del Interior a lo que venía haciendo en los últimos años. Pero sobre todo creo que mueve el eje del debate, justamente, el foco del debate. Ya no es las políticas del Frente Amplio, el aumento, o sea, lo que quedó del debate de ese bloque fue el nombramiento de Leal. Y no las propuestas que pudiera haber más, sino que quedó centralizado, focalizado en esa acción, el foco de todo el bloque 2. ¿No? ¿Y tiene buena imagen Gustavo Leal ante la ciudadanía? Sin duda. Ahí Eduardo va a manejar los números, pero ha sido muy significativo que los operativos Mirador son particularmente populares en los barrios populares. Y lo son porque, precisamente, muchas veces quienes más sufren la inseguridad, porque no tienen instrumento, por ejemplo, para privatizar la seguridad, son los residentes en sectores populares. Entonces allí las operaciones Mirador
que, recordemos, fueron criticadas adentro del frente, pero por una franja muy minoritaria. Son muy populares, son muy populares. ¿Por qué? Porque primero desde una argumentación de recuperación del espacio público, dan respuesta a un problema que la sociedad siente, Y en ese sentido, bueno, la campaña lo ha demostrado. Gustavo Leal, en cada comité a donde va, es aplaudido, es reconocido. Incluso esa visión del antichorro que él asumió es muy interesante porque este calificativo antichorro es un calificativo que en barrios marginales los delincuentes utilizan, y utilizan con un sentido peyorativo. Él asume eso, conoce eso y justamente asume la polémica. Por eso yo creo que efectivamente, en un tema en donde el candidato del gobierno tiene dificultades, y ojo, cualquier candidato de cualquier gobierno, particularmente en América Latina, tiene dificultades en el tema seguridad. Bien, el tema que aparentemente era el más fuerte para el candidato de la oposición, termina como desenfocado. Y ahí comienza otro momento del debate, porque increíblemente la calle pareció como cansado en los últimos dos módulos. Sí, o por lo menos bajó la intensidad, quizás bajó la intensidad de las críticas también, empezó a trabajar un poquito más las propuestas también. No sé, ahí no sé si es un giro que se da en la pausa, es decir, bueno, demos un giro porque estaba solamente criticando y Martínez le reclamaba las propuestas, o efectivamente un efecto de cansancio en la atención y la dinámica, ¿no? ¿Cómo lo viste en la gestualidad? Ahí creo que hay una diferencia sustantiva entre la calle Pou y Martínez, que tiene que ver con el propio ejercicio del parlamentario, claro. ¿no? La propia profesión mismo, por más que no lo haya ejercido, el propio estudio de una y otra cosa son distintas, el ejercicio después parlamentario sin duda, claramente se mostró mucho más desacartonado la calle Pou y como encorsetado Daniel Martínez, porque tiene una impronta completamente distinta, personal, porque no tiene el manejo de los temas, no necesariamente sabiéndolos, no es que la calle Pou maneje todos los temas a la perfección, pero gestualmente los maneja, es decir, cuando no tiene un número, busca el recurso para decir, bueno, no son los números que yo tengo, después tenemos que ver. Y es una salida que usó cuando Daniel Martínez le achaca la baja, la caída en la inversión en educación en el gobierno de la calle Herrera. La salida no tenía el número, queda medio débil porque no logra rebatirle el número, pero por lo menos dice, no son los números que yo tengo. Entonces, esos recursos tienen que ver con la dinámica, con conocer dinámicas de debate y tener ejercicio del debate. Y Martínez, que no lo tiene, que no lo sabe manejar, que además claramente buscó controlar la sonrisa que tiene habitual, estaba como todo el tiempo tratando de aguantarse. No hizo chistes malos. No hizo chistes malos, se contuvo. Las dos salidas que tuvo del libreto, del texto, fueron buenas. Cuando acusó de no entender el presente a la calle Pou, dice, si no entiende el presente, menos va a entender el futuro, fue un buen recurso, fortaleciendo el tema de la inexperiencia, el desconocimiento y fortaleciendo su peso. Entonces, creo que Martínez se encorsetó, leyó mucho, mismo el uso de los lentes, que puede ser menor, pero creo que fue un error estético, que no es importante, no es lo trascendente, obviamente no es lo trascendente, pero en realidad, en un debate televisivo, el aspecto físico tiene una parte en la que en el lenguaje no verbal se están transmitiendo cosas. Se transmite la seguridad, la certeza, el manejo y en definitiva la impronta presidencial, que a los dos tienen falencias en eso, más Martínez que la calle Pou. La calle Pou lo viene construyendo,
y Martínez le faltaba. Y creo que no logró el objetivo, y justamente esa cuestión de estar leyendo, ateniéndose directamente a lo que tenía preparado, con furcios además, o sea, fueron como elementos que en la gestualidad Lacalle Pou salió mejor. Salió fortalecido. Creo que ahí sí. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando. En materia de seguridad, el Frente Amplio también incumplió promesas y por eso no es creíble. Todos recordarán aquel aviso del presidente de la República comprometiendo que iba a bajar las rapiñas y los hurtos un 30%. Algunos recordarán el asesor estrella de Bonomi y también de Daniel Martínez, el señor Leal, diciendo en el 2014 que habían aprendido de los errores. Y los resultados, lamentablemente, son totalmente negativos. Lejos de disminuir lo que planteaba el Frente Amplio, hoy tenemos un 48% de aumento de rapiñas, un 54% de homicidios y un 37% de hurtos. A nosotros nos preocupan algunas medidas que se proponen, como es la utilización de los policías retirados, que la verdad sabemos que dista mucho, señor Lacalle, pero nos parece una medida más de Bolsonaro que del Uruguay, porque no hay una verdadera control de qué forma esa persona se ejerce la autoridad y quién controla su accionar. Nosotros creemos que hay que mejorar muchísimas cosas en seguridad y lo hemos propuesto. Tenemos una serie de medidas que, lo vuelvo a decir, algunas son producto de cosas que hemos reconocido que hemos hecho bien y otras que no las hemos hecho bien. Pero lo que nunca estaremos de acuerdo es ceder el control de la autoridad a quienes no están preparados para eso. Más Estado, más ley sí, la ley de la selva no. Y bueno, estábamos hablando de economía y de seguridad y quizás la sorpresa es que en materia de seguridad Martínez haya podido mejorar lo que había sido la primera intervención en materia económica, ¿no? Sí, uno tendía a pensar que el fuerte en términos de confrontación y de crítica era la cuestión de la seguridad. Y en particular, allí como que empezó a entreverarse Lacalle. Y hay algo interesante que es, Lacalle tiene un manejo parlamentario, la diferencia, se nota. Se nota cuando alguien se siente bien en el Parlamento, tiene oratoria y se nota, el propio Daniel Martínez lo ha dicho, no se halla en el Parlamento, no es lo suyo, emplea esta referencia de hechos y no palabras. Es una referencia que tiene mucha historia. En los años 60, hechos y no palabras era la referencia del MLN. Las palabras no separan, los hechos no juntan. Bien, pero él la utiliza obviamente en un sentido completamente distinto. Hechos en el sentido de yo soy un tipo ejecutivo y la oratoria no es lo mío. Él lo ha señalado. Lo que sí, y lo performativo en esta sociedad pesa y pesa, Lacalle no pudo distenderse a lo largo de todo el debate. Martínez se controló y no hizo chistes malos, y no se rió, pero tuvo un manejo gestual un poco más distendido. Lacalle, revelando la tensión que se vivía, Lacalle es como que estuvo muy hosco, muy tenso. Muy tenso, muy tenso. Y eso se vio porque cuando bajó la intensidad, no hubo espacio para ironía, para algún sarcasmo. El formato, si queremos realmente debates más interesantes, tiene que cambiar. Porque si no, vamos a tener un libreto muy fuerte
vamos a tener instancias muy libretadas, muy formateadas. Tiene que haber más tiempo y sobre todo un formato más flexible. Con preguntas y no con bloques temáticos. Por supuesto. Donde los periodistas tengan un rol desde el punto de vista de la pregunta, Eduardo. ¿Coincidís a ver, con sí, esa? Puede ser ese, puede ser que haya interrupciones, que se permita una interrupción por tema o dos interrupciones por tema o por pregunta o por respuesta, según cómo sea el formato, o sea, que haya la posibilidad efectiva de debate, ¿no? Porque si no, es eso, son monólogos, son algunas respuestas hubo. En ese sentido, cuando hablamos de las expectativas, mis expectativas previas a esto era que prácticamente iba a ser monólogos sin alusiones. Justaposición de monólogos. Exactamente. Yo tenía la misma expectativa. Y al final no fue tan así. No fue tan así. Hubo referencias cruzadas, hubo alusiones. Estaba pensando un poco también la parte en la que Martínez lo trata de involucrar o pegar a Macri y pensando en la gestualidad. Y la calle Pou dice, yo no voy a cometer, no me acuerdo la palabra que usó, ¿no? De pegar a... El agravio de suponer que Martínez son los Kirchner. Ahí creo que hubo una salida, pero en la gestualidad, cuando habló de eso, que era una ironía, cuando criticaba y cuando se humanizó, que en los bloques siguientes, o sea, hablando de las personas en situación de calle, hablando de los asentamientos, mantuvo el mismo gesto. Es decir, cuando buscó, la calle es un manejador de cifras, ¿no? De cifras y fechas, siempre, recurrentemente. Lo hizo en los primeros bloques. En el de política social, el desarrollo humano, él sale de las cifras y busca la empatía humana, ¿no? Es decir, no quiero dar un uruguayo por perdido, son personas, no son números, y en eso mantuvo la misma gestualidad. Sí. Entonces, esa fortaleza que tiene la dinámica y demás, en lo gestual lo manejó mejor que Martínez en muchas cosas, pero tuvo una rigidez importante en esa presencia. ¿Sí? Yo lo que advierto es que hay una idea que no es la mejor, que un debate entre dos candidatos presidenciales es uno contra el otro. Y en realidad es una instancia en donde se juegan estrategias. Por ejemplo, el debate anterior, hace 25 años, el primer debate, Sanguinetti-Tabaré Vázquez. Claramente, Sanguinetti utilizó el debate no para ganarle a Tabaré Vázquez. Sanguinetti fue allí con otra estrategia. Él había entrado en la campaña del 94 con una diferencia enorme, 15, 20 puntos, y en la campaña, él perdió la campaña, en la campaña empezó a bajar, y el Partido Nacional a subir. Volonté lo había superado a comienzos de noviembre. Volonté, como buen burrero, decía, caballo que alcanza no pierde. Y ahí cambia la estrategia, cambia incluso su gerente de campaña. Bueno, nada menos que el que ahora coordina a Bernaza, a la campaña de Talvi, y fue con un objetivo muy claro. El tono socialdemócrata, recuerdan, el Partido Colorado unido con Batalla, había que dejarlo atrás porque él tenía que recuperar un votante de derecha. Entonces, hizo un discurso muy anticomunista, un discurso muy de Guerra Fría, y ese discurso le permitió lograr un objetivo, que era recuperar derecha colorada. Claro, y el que de pronto miraba ese debate decía, no, pero perdió porque se derechizó, porque eso le va a hacer perder votos. Y fue con un objetivo muy claro. Y fue lo contrario. Mientras que Vázquez también fue con un objetivo muy claro, que era, bueno, alguien que lo veía, bueno, frente al peso pesado, que ya había sido presidente, bueno, alguien que era visto todavía como un outsider de la política, bueno, enfrentó al expresidente y lo enfrentó con decoro y hasta con convicción y con mucha fuerza. Ganaron los dos. Claramente,
buscando estrategias que no estaban, por cierto, en el debate. Ayer, por ejemplo, la calle tenía que generar empatía, tenía que llegarle a sectores populares que lo miran con recelo. Lo miran con recelo. Su interlocutor no eran los empresarios. Y aún en el módulo económico, es como que él le hablaba mucho a los empresarios, le hablaba mucho a un interlocutor imaginario que era un interlocutor empresarial. Y luego, cuando baja y quiere empatizar, no lo logra. Martínez incluso, el tema del futuro, bueno, era su tema. Las tecnologías de información y comunicación. Martínez tiene una gran dificultad como candidato, que es convertir una instancia de vida en un relato. Que en definitiva la política es también una manera de relatar la política, de relatar Y ayer yo lo que vi es que estaban muy libretados en las instancias temáticas y como que no tenían estrategias que fueran más allá del debate. Ha sido una herramienta más, ¿no? Digo decir, claro, esa gran expectativa de, bueno, quedó allí. Sí, hay un tema que me parece interesante, que, perdón que vuelva atrás, con el tema seguridad, que no se habló, y es estratégico no haberlo hablado, pensando en las cosas estratégicas, fue el plebiscito. Podía ser una herramienta para Daniel Martínez embretar a la calle en el tema del plebiscito, pero al mismo tiempo, si lo traían al debate, era poner sobre la mesa algo que, si no está, no existe. Pero pensando un poco en las estrategias y eso, y en las dinámicas, hubo temas que estuvieron ausentes. Claramente puede haber sido pensado. El otro que estuvo ausente, y no queda claro por qué, es el tema de la agenda de derechos. ¿Por qué? Un fuerte del candidato del gobierno. Sin dudas, sin dudas. Y realmente es un tema que quedó fuera de agenda, no se mencionó, y que podía haber embretado a la calle con las declaraciones que ha hecho en las últimas semanas sobre que no se deroga, pero que se va a tener una agenda pro vida. Bueno, ¿a qué se refiere? O sea, había lugares donde se podía generar incomodidades que no estuvieron arriba de la mesa. Sí, dale. Y hay una ausencia muy importante. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio, en buena medida, lo hemos venido insistiendo, se juega la campaña en el interior del país. Y ayer no hubo mensaje, no hubo propuesta, no se incorporó la dimensión, digamos, de la política agropecuaria, del desarrollo productivo en el interior del país. En donde, el tema del agro no apareció. No apareció. Uno decía, bien, los dos, por distintos motivos, tendrían que haber apelado. El candidato frente amplista, ¿por qué? Porque tiene que recuperar voto en el interior urbano. El interior urbano, que era un baluarte en las pasadas elecciones, hoy está teniendo dificultades. No hubo mención. Pero también podría haber sido un tema muy importante para la calle. Al revés, decir, bueno, miren, fíjate una referencia, la situación de los tamberos, la situación de los arroceros, tratar de establecer de manera muy concreta qué significa una crisis productiva en el medio agropecuario y vincularla con los pequeños y medianos productores. Y no lo hizo. También hubo una gran ausencia en política exterior, en política de inserción internacional. Quizás también el concepto de que no podían estar todos los temas. En una hora y media no podés meter todos los temas. Por eso los tenés que elegir. Tenés que ir con un libreto no para cubrir un tema, sino con 3 o 4 estrategias, objetivos estratégicos. Yo lo que vi es que ayer... ¿No quedó claro la estrategia de cada uno? No, porque la calle... No perder era una estrategia. Ahí había una cosa muy importante. La primera estrategia, y la lograron, fue la construcción del debate. Ahí hay un objetivo cumplido. Sí, claro. Esto es uno contra otro. El candidato del Frente Amplio, el candidato del gobierno, el candidato de la oposición. De la oposición. Y esto pasó antes. Y ahí Talvi tiene
toda la razón de quejarse. Claro. Y decir, yo no estoy representado aquí, pero... Quedó afuera. Quedó afuera. Pero luego, y esto es relevante, en esa perspectiva de, bueno, criticar, que tuvo la calle, había un momento que había que establecer equilibrios entre la crítica y la propuesta, pero también el dato, en el que él es fuerte, y la empatía. Le tenía que hablar a sectores populares y quitarles el cuco, como él mismo señala, decir, miren, les están hablando de un ajuste fiscal. Y por otro lado, Daniel Martínez, hay temas en los que el gobierno puede mostrar cosas. Hay temas en los que el gobierno se hace fuerte. Y bueno, no hubo desarrollos estratégicos y no sé qué te parece, Eduardo, pero me da la impresión que además la calle perdió una bala de plata. El minuto de oro. El minuto de oro, sí. Valga la redundancia. Sí. Vamos a hacer una pausa y efectivamente en este último bloque vamos a ver estos minutos finales que tuvieron los candidatos. Debate y repercusiones, de eso estamos conversando con Gerardo Caetano, con Eduardo Botinelli, tomando en cuenta cómo fue el orden en el debate. Vamos a escuchar el minuto final de Daniel Martínez. Quiero dirigirme especialmente a los jóvenes que votan por primera vez el 27 de octubre. Afortunadamente, ellos les ha tocado vivir un Uruguay muy distinto que el de sus padres. Sus padres tuvieron que sufrir un Uruguay diferente. Un Uruguay donde recordábamos 4 de cada 10 personas vivían en la pobreza. Un Uruguay donde al ir a un hospital había que llevarse las sábanas. Un Uruguay donde la policía, más que uniformes, tenía harapos y tenía que comprarse las balas. Un Uruguay donde muchos niños y niñas para comer tenían que ir a la olla popular del barrio. Yo no quiero que esto vuelva a pasar. No quiero que retrocedamos en los logros, porque cada logro ha significado el esfuerzo de generaciones de uruguayos y uruguayas. Por eso yo no pido que me voten a mí. Pido que voten un proyecto político que ante todo ha tenido a la gente en el centro de los desvelos. Hechos y no palabras. Bueno, allí tenían... Te hago una pregunta. En el minuto final, ¿cuál es la palabra que más emplea Daniel Martínez? A ver. No. Y esa es una convicción de Claudio Invernici. La idea de que afirmar algo por la negativa es algo que convoca al votante de izquierda uruguayo. Entonces, fíjate cómo lo señala. No queremos volver, no queremos que haya retroceso. En lugar de decir, seguir avanzando, es un poco el nuevo eslogan. No queremos perder lo logrado. Eduardo, le dirigió el mensaje a los jóvenes, a los que van a votar por primera vez, y recordó lo que era el país antes de la llegada del Frente Amplio. ¿Está ahí un problema que tiene el Frente Amplio, los jóvenes? Es un problema, pero es uno de los tantos problemas que tiene el Frente Amplio. Es decir, lo que decía Gerardo en el bloque anterior, de lo que el Frente Amplio está sufriendo en el interior, es más duro que lo que está sufriendo con las nuevas generaciones. Es verdad que el Frente Amplio viene en un proceso de descenso paulatino, muy lento, pero paulatino, de pérdida en los nuevos votantes. Y es esperable que ese descenso se acelere un poco en esta. Pero no es el lugar central donde el Frente Amplio está perdiendo. El Frente Amplio está perdiendo en las clases bajas, fundamentalmente, está perdiendo en el interior, y está perdiendo gente que ya lo votó. Además, gente que ya votó al Frente Amplio. Porque si no, el Frente Amplio tendría que estar en el entorno del 48%. O sea,
En realidad no es apostar a lo nuevo necesariamente, obviamente hay siempre una renovación del electorado, sino más bien recuperar lo que se tuvo. Entonces yo creo que ahí hubo un foco que no era el central, era el momento donde podía ponerlo porque quizás en otros no, quizás lo podía haber puesto en economía porque muchas de las cosas que habló estaban más vinculadas a la economía que a otra cosa, repitió lo de los 4 de cada 10 personas en situación de pobreza. Fue la tercera vez que lo mencionó en el debate y usó parte del minuto para algo que mencionaba por tercera vez. Repitió, fue la segunda vez que nombró el tema de que los policías se tenían que comprar las balas. Es decir, usó el minuto final en reafirmar cosas que ya había mencionado y creo que perdió una oportunidad de hacer un cierre más contundente, más fuerte y con más punch, digamos, ¿no? Con un cierre con fuerza. Puede ser por la negativa o puede ser por la positiva, pero con más fuerza. Y la frase, hechos y no palabras, quedaba bien contextualizada en la parte propositiva, no en la parte de pérdidas. O sea, si dice no quiero, hechos y no palabras, en realidad no. Hicimos esto y esto, hechos y no palabras. Es decir, como que no quedó un cierre. No. Y sin embargo, el cierre de la calle Pou es más deslucido todavía. Y bueno, en el debate, porque así lo estableció el sorteo, quien cerró fue Luis Lacalle Pou. Vamos a ver su minuto final. Antes que nada, agradecer la oportunidad. Yo creo que el Uruguay necesita una alternancia. Formo parte de un grupo de hombres y mujeres, de equipos técnicos, que se ha preparado en estos años. Formo parte de un partido político con un programa de gobierno de futuro. Formo parte de un grupo de hombres y mujeres que se quiere hacer cargo, que asume el desafío del momento, que sabe que la cosa es compleja, pero que el país positivo está a la vuelta de la esquina con el esfuerzo de los uruguayos y con el esfuerzo del gobierno. Yo les quiero pedir algo muy importante. Les quiero pedir su confianza y espero poderlos mirar a los ojos dentro de 5 años y haber cumplido. Nosotros nos queremos hacer cargo. Yo me quiero hacer cargo. Gerardo. Sí, en verdad los dos cierres fueron deslucidos y tal vez el cierre de la calle Pou más deslucido aún. ¿Por qué? Porque tenía ese instrumento, esa herramienta. Ese minuto final. Ese minuto final que no tenía réplica. Y reitera algo que de alguna manera estaba implícito. Me quiero hacer cargo, nosotros nos queremos hacer cargo. Es una campaña en donde no hay grandes candidatos. Esto no es una crítica a los candidatos, pero es algo que se percibe, es algo que se percibe. Hay que también valorar que acá hay una nueva generación que, bueno, a pesar de que la calle Pou es bastante más joven, casi 15 años más joven que Daniel Martínez, es una nueva generación que da una señal positiva. Después de 25 años, con toda esta cuestión de, si yo voy primero no debato, bueno, debatieron, se veía la tensión, lo prioritario era no cometer errores, no cometieron grandes errores, pero, claro, se veía la tensión. No es que una democracia se califique por el debate, no, pero en una democracia el ritual del debate tiene que ser algo desdramatizado, algo normal. En un país como los Estados Unidos, los debates son decenas, porque empiezan a debatir en las primarias de cada partido. Sí, sí. Porque en cada estado muchas veces debatan. Entonces, no es que el debate, no es que la democracia es mala porque no hay debate, no. Hay otros múltiples indicadores de la calidad democrática. Pero el ritual de un debate en donde quienes le están pidiendo nada menos que el voto al ciudadano se reúnan y, bueno, intercambien,
yo creo que es una señal que de verdad, 25 años sin ella, me parece como mucho. Este final también considerás que fue deslucido por parte de Luis Lacalle. Sí, creo que los dos apelaron a colectivizar el proyecto, es decir, despersonalizarlo en el discurso. Daniel Martínez más. Daniel Martínez más que... No les pido un voto para mí, sí, les pido un voto para el proyecto. Sí. Lacalle Pou usa la palabra de equipos, que lo venía usando, pero usa el lenguaje inclusivo, digamos, ¿no? De hombres y mujeres, que no es habitual que se use por parte de Lacalle Pou. Y creo que trató de apelar a una cuestión de un voto más emotivo o más emocional, buscando esa cercanía, pero con un contexto y un discurso que no lo ayuda. Es decir, como que la intención fue por ese lado, pero creo que no lo cerró. Y no tuvo, teniendo la posibilidad, no dio un golpe de dejar puntos suspensivos, digamos, ¿no? De dar un golpe sin respuesta posible, machacando. Estuvo los 4 bloques hablando de que el Frente había mentido, había incumplido, el de hacerse cargo lo había dicho, es decir, repitió y no aprovechó ese minuto final con la ventaja de la no respuesta para darle un cierre a eso y dejar, en todo caso, sembrada la duda del otro que planteaba Daniel Martínez. Daniel Martínez planteó que él era el candidato de las certezas, de la experiencia, y trató de inexperiente y de no saber de presente ni de futuro a Lacalle. Y Lacalle no atinó a que ese cierre conjugara lo que pasó en el debate y además dar el golpe final. Yo creo que ahí le faltó a los dos punch. Sí. Y hay algo en lo que hay que incidir. Yo el otro día escuchaba a tu papá decir, a Lacalle le está faltando relato para, por ejemplo, confrontar con Manini Ríos. Y eso es una cosa muy sabia, muy atinada. ¿El relato qué? No es la realidad. Es una manera de construir la realidad para persuadir. Claro. Obviamente, si yo la construyo sin referencia con la realidad, no voy a convencer a nadie. Claro. Pero tengo que expresar una experiencia en un conjunto de referencias que involucren al otro. Y acompañarlo con una performance en donde no hayan solo ideas, sino también emociones. La política no es solamente un intercambio de ideas. La emoción importa y muchísimo, muchísimo. Lacalle no quiere confrontar ni con Talvi ni con Manini Ríos pensando en noviembre. Es una estrategia, ¿no? Claro. Puede equivocarse. Es una estrategia, pero bien. Recordemos cómo se pactó este debate. Se pactó cuando Talvi venía en crecimiento. Ahí hay un primer objetivo logrado. Esto es una instancia de uno contra el otro. Y Manini es el más parco de todos los candidatos. El más parco. Sí. El que habla menos, el que le cuesta reírse, está apostando a una franja del electorado y la verdad que hasta ahora mal no le ha ido. No le ha ido. Y bueno, ahí Lacalle le está, vos decís, regalando cancha. A ver, lo que pasa es que a veces se regala por acción, por omisión o por capacidad o incapacidad. Es decir, hay candidaturas que no logran llegar y por más que Lacalle quiera vestirse o buscar alternativas para determinados públicos, hay públicos a los que no va a llegar. Y otros en los que tiene más facilidad. Hoy el Partido Nacional, si nosotros miramos 5 años atrás, es algo que pasa un poco desapercibido. El Partido Nacional no está en el mejor momento, sino al revés. Está en un momento complicado desde el punto de vista pensando un poco en la estrategia del debate, a mí me parece que la lógica en la que se está razonando es similar a la de el evitar los debates en las internas. Es decir,
no nos peleemos porque después tenemos que ir juntos, ¿no? Y eso, que en el ejemplo que decía Gerardo, en Estados Unidos se debate en las primarias, es la lógica. Yo creo que lo que está faltando es la falta de cultura del debate. Claro. ¿No? Esta ausencia de debates hace que no haya ejercicio, que se haya planificado de esta forma y que se traten de evitar. Es verdad que Uruguay tiende a ser una sociedad poco afecta a los conflictos. La sociedad amortiguadora. Exactamente, ¿no? La sociedad amortiguadora, tratar de mantener todo sin hacer demasiadas horas y por tanto la confrontación hacerla un poco menos explícita, tratar de evitarla. Y creo que eso es un poco lo que guía, además de que no es sencillo enfrentarse tantas veces, porque cuanto más exposición tienen los candidatos, sí, más fácil más riesgo tomar, ¿no? Claro. Y además estamos en una sociedad que ya no es tan amortiguadora. Y estamos en una sociedad en donde la confrontación, la emoción, la performance, da resultados. Sí, claro. Da resultados. Por eso no es solamente acción o omisión, es también capacidad. Y estamos viendo una campaña en donde, bueno, hay algunos que juegan al mundo de las ideas y hay otros que están jugando al mundo de las emociones, incluso muchas veces sin exponerse mucho. Gracias a ambos por haber venido esta noche. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Buenas noches.